Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis hermanos, mis amigos. Saludamos, por supuesto, a los que se nos van a unir en vivo en la plataforma de Facebook y también saludamos a los que ya están acá reunidos en TikTok, a nuestros hermanos queridos, a los que están pasando, a los que van a ver posteriormente de forma diferida, como también en la plataforma de YouTube y a todos nuestros hermanos y amigos que reciben estos videos estudio en los diferentes grupos de WhatsApp, principalmente a los hermanos de toda Latinoamérica, ¿no? Prácticamente, por la gracia del Señor, reciben todos estos estudios que estamos haciendo y damos gracias a Dios, realmente estamos muy agradecidos, estamos muy felices porque Él está haciendo cosas que el hombre no lo puede hacer, a veces ni con la mente podemos imaginar cómo Dios puede mover fichas como en un tablero de ajedrez, ¿no? Moviendo fichas de manera estratégicas. Hay veces situaciones que parecen que están descontroladas, pero que vemos realmente la mano de Dios, que no es así, ¿no? Y vamos a continuar nosotros un poco con lo que veníamos ya estudiando, que era justamente estas tres epístolas, ¿no? Las tres epístolas, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan. Creo que hasta acá nosotros hemos podido ver, un segundito, hemos podido ver hasta ahora nosotros la problemática, ¿no? Toda la parte que estaba sucediendo, porque ustedes pueden ver que esto es algo muy complejo, ¿no? No es tan sencillamente a veces de agarrar la epístola, leerla, está perfecto, gracias a Dios que se puede leer, pero además de eso, nosotros como hijos de Dios, que ya tenemos bastante años en este camino, no tenemos que conformar ya solamente con una lectura bíblica. Eso sirve, claro que sí, gloria a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que ser ya estudiantes de la palabra de Dios, porque la Biblia nos manda justamente a que estemos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es un veremos si yo lo puedo hacer. Eso es ustedes lo tienen que hacer. Por supuesto que también sabemos nosotros que lamentablemente hay hermanitos que no lo hacen. Son hijos de Dios, por supuesto que sí, pero no están justamente en esa práctica de ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanitos que están ahí en TikTok, no se olviden de darle tap a la pantalla. De esa manera, por supuesto, me están ayudando a que este mensaje pueda ser expandido. TikTok lo va a recomendar, ¿no? Hermanos queridos, pregunta, ¿no? Pregunta que quiero hacer y la vamos a responder a nuestro Señor y Padre Santo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia actual? Con esta iglesia contemporánea, ¿no? Con la iglesia que amamos, porque todos los hijos de Dios amamos a la iglesia del Señor. Pero lamentablemente las congregaciones, y digo lamentablemente porque sería algo fantástico que realmente sea el mismo gobierno de Dios manejando lo que es la congregación, ¿no? Pero Dios ha dejado, por supuesto, esa libertad, ese libre albedrío, esa común participación del ser humano, hijo de Dios, que también esté, manejando, o como podríamos decir también, ser partícipe de lo que es la obra ministerial, ¿no? Y allí muchas veces entran muchos problemas. Y ojo que esto, por supuesto, me pongo yo en primer lugar, como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? A veces pasa que como la obra es manejada por seres humanos también, por supuesto que el Espíritu Santo está guiando, pero también está el ser humano metido. Y bueno, tenemos diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de manera de pensar en muchas cosas en la parte humana, ¿no? Porque en la parte doctrinal, en la parte espiritual, allí no se permite tener diferente manera de interpretar la Biblia, no se permite ahí tener diferente posturas teológicas en cuanto a doctrinas fundamentales. Allí la palabra de Dios, hermano querido, nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo y que todos estamos solo en un solo espíritu, no en muchos espíritus. Por lo tanto, allí sí hay que ser tajante.
En cuanto a lo otro, lamentablemente, como dije, por la condición de ser humano, por esa parte que aún no ha sido redimida, es que fallamos muchas veces y a veces fallamos de manera muy, muy lamentable, ¿no? Estuve hablando, amén, amén, miren esto, ¿no? Acá hay un claro ejemplo, ¿no? Y la hermana sierva puede corroborar, yo no me puse de acuerdo con ella, ni ella sabe qué tema estoy por tocar, pero esa palabra comunión es justamente lo que vamos a ver hoy, la comunión. ¿Cómo es primeramente la comunión con la palabra de Dios? La comunión, en este caso, con Dios Padre y la comunión entre los hermanos, la coinonía. Eso vamos a ver hoy. Eso, por ejemplo, es que podemos decir el Espíritu Santo está obrando, está trabajando. Como estaba diciendo, hermano querido, hay situaciones dentro de las congregaciones en general que lamentablemente parece como que no se comportaran como esos hijos de luz. Parecería como que realmente Dios no está en esos lugares, ¿no? Y eso a veces lastima, hermano querido. Yo le puedo asegurar que eso lastima, y no lastima únicamente superficialmente, lastima el alma. Lastima el alma. ¿Eh? Muchos de los hermanos que están acá, los que van a ver el video, han sido lastimados feamente por muchas veces personas que tendrían que haber llevado a una congregación a una paz con Dios. Es más, muchos, y acá me voy a meter también yo, por supuesto, muchos hemos sido de tropiezo para otras personas, ¿no? Todas estas cosas, lamentablemente, lo hemos hecho porque no hemos estado cimentados completamente y puramente en ese Dios que es luz. Déjeme leer este texto bíblico, hermano querido, esta es una introducción que quería hacer, ¿no? Para que nos demos cuenta realmente, y los hermanos que estamos acá y los que van a ver, tenemos que tener, hermano querido, una comunión plena, una comunión perfecta con Dios, una comunión perfecta con la palabra escrita de Dios y una comunión perfecta entre los hermanos. Aunque sé que va a haber falla, va a haber detalles en esa imperfección, ¿no? Esa perfección, quiero decir, de lo que es la comunión entre los hermanos. Pero tenemos que procurar. Hermano querido, de nuestra boca no puede salir palabra como, por ejemplo, bueno, yo soy salvo, ya soy hijo de Dios y Dios me juzgará. Dios me juzgará. ¿No tienen temor? ¿No tienen temor? ¿No tienen miedo de decir Dios me juzgará? Es mejor que me juzgue el hombre. Es mejor que Dios me juzgue aquí en la tierra a que diga yo Dios me juzgará cuando esté allá. No, mi hermano. No tienen ni idea de lo que está diciendo. Pero ¿saben qué significa ese Dios me juzgará? Es simplemente una manera de tratar de callar la conciencia, sabiendo que estamos actuando mal. Que ninguno de los que estamos acá jamás diga, bueno, no importa, yo hago esto, total, no me interesa, Dios me juzgará. Soberbia, orgullo, no hay temor de Dios en esa palabra, Dios me juzgará. Al contrario, ¿por qué tengo que esperar que Dios me juzgue cuando esté allá en el tribunal de Cristo? ¿Por qué tengo que esperar eso, a pasar esa vergüenza tan grande? ¿Por qué? Y una vergüenza eterna. ¿Acaso la Biblia no nos enseña, la vez pasada estábamos estudiando con los hermanos, que decía que teníamos que nosotros que acá estar, permítanme un poquito, tengo una carrapera acá en la garganta ahora, parece que me quiero engripar un poco. ¿Acaso Dios no nos manda en su palabra que nosotros nos tenemos que autoexaminar para ver si realmente estamos bien en comunión con Dios? ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque en Dios no hay tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tiniebla, para nada. Bueno, quiero leerle entonces, hermano querido, un poquitito acá. A ver, ¿qué era lo que yo quería leer? Ya me olvidó. Es Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan y el capítulo 1. Y yo voy a leer desde el versículo
del versículo 6 en adelante, ¿sí? De ahí voy a leer. Dice así, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Recordemos que este Juan no es el apóstol Juan, sino que este Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, dice lo siguiente, este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. Ahí está, de la luz. Esa luz es Cristo, por supuesto. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. El versículo 8, él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Ahora, aquel era la luz. Hay como un juego de palabras que dice, ¿cómo puede ser esto? No se entiende bien lo que está hablando, porque hay que entender lo que vamos a estudiar también un poquito acá. Algo que se llama, la encarnación, ¿sí? Y una frase teológica que se me quiere escapar acá, que es justamente la hipostática, ¿sí? También, que eso vamos a estudiar un poquito acá para analizar. ¿Por qué habla así? Habla como dice, primero dice así que este enviado, que era Juan, vino a dar testimonio de la luz que era Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él, ¿sí? Pero al rato dice, él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Y parece como algo contradictorio. Hermanos, creo que acá hay que entender lo siguiente. Está hablando de esa luz que es Cristo y está hablando de esa luz que es justamente el Dios encarnado. El hombre y la divinidad. De ambos está hablando. Por eso habla de esa manera. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, ¿qué hizo? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios encarnado. Amén. Jesús, la palabra viva, exactamente, la palabra de vida, ¿sí? Y la palabra viva también, por supuesto, que vino acá a esta tierra. Ahora, como la introducción que estaba haciendo, ¿no? Para que meditemos un poquito con el Señor, la palabra de Dios, como estamos estudiando con el grupo de hermanos, nos lleva a ¿qué? A santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos. Y ese tiene que ser el objetivo principal de todo tipo de prédica, de todo tipo de estudio que estemos haciendo, de todo tipo de lectura bíblica que hacemos. Es la palabra de Dios, esa palabra de vida, como dice la hermana Judimar, nos esté purificando, santificando, limpiándonos, para que realmente podamos llegar nosotros lo más parecido a Cristo cuando nos presentemos allá. Pero con una frase que digamos, bueno, ya Dios me juzgará. Y con eso, sí, mi hermana, ¿cómo que no adelante? Con eso ya damos por justificado lo que estoy realizando. Eso demuestra más bien un corazón que está totalmente soberbio, indolente con la situación de los hermanos. Sí, mi hermana, adelante, mi hermana querida. Me llama la atención porque yo tengo la otra versión de la Biblia y dice, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en todo momento se refiere al Señor Jesucristo como la palabra. Porque al principio dice, el principio estaba la palabra. Y en otras versiones dice el verbo. Pero se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, exactamente. Mira cómo se entiende de fácil, ¿no? Y pensar que hay grandes sectas o organizaciones religiosas
que justamente estos primeros versículos de Juan, del Evangelio de Juan, no le gusta oír, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente está hablando de eso, de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Solamente con leer nos damos cuenta, hermanos queridos, solamente con leer. No hace falta entrar más profundamente, vos estás leyendo y comprender perfectamente que esa palabra o el verbo era o es Cristo y que estaba desde el comienzo, no desde el comienzo del mundo, desde antes de la creación ya existía, siempre fue Dios, siempre. Pero hay corazones endurecidos, corazones que realmente no quieren ver a Cristo como Dios y le van a tergiversar la palabra escrita, van a decir que es un Dios menor, van a decir que es un ángel, que simplemente es un maestro, un buen hombre, tanta cosa que lamentablemente se está diciendo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? María Menacho, bienvenido, gracias por pasar por aquí, espero que te quedes un poquito con nosotros. Hermano querido, retomando un poquito más el pensamiento original para ya arrancar con todo este estudio, el desarrollo, ¿qué está pasando en el corazón de muchos hermanos en Cristo? ¿Qué está pasando en muchas de las congregaciones, incluso congregaciones de sana doctrina? Si bien nosotros acá le hacemos una fuerte pelea, vamos a decir de esa manera, una fuerte apologética contra las doctrinas pentecostales carismáticas, no contra el hermano, porque sabemos que en esos lugares hay pueblo de Dios. Pero sí le denunciamos las doctrinas carismáticas y pentecostales y por supuesto que también denunciamos a los falsos maestros, pero no así con nuestros hermanos y amigos pentecostales carismáticos y de otra organización religiosa, ¿no? Pero hermano, creo que está pasando, ¿qué está pasando en el corazón de esos hermanos? Si la Biblia dice que Dios es luz y en él no hay tiniebla, ¿por qué esos corazones parecen estar entenebrecidos? ¿Por qué parece que esos corazones están indolentes? ¿Cuál es el objetivo? Hacer la obra, caiga quien caiga. ¿Saben qué? Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Y Dios va a permitir todo este tipo de situaciones a veces que sucedan, pero el único fin de él es que la obra siga. Pero los obreros tenemos que presentarnos delante de él, igual que los hermanos que no han querido servir o trabajar. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí, hermano querido, ¿qué le diremos? Señor, aquí estoy, júzgame. No, mi hermano. No. Como he dicho, es mejor que nos juzgue aquí en la tierra ahora, que nos juzguen los humanos, los seres humanos, que nos juzgue la iglesia si quiere, que nos juzgue Dios aquí en la tierra, pero que no nos presentemos allá con un corazón pensando que vamos a recibir un abrazo. Amén, mi hermana Judimar. Pocos son los obreros, pero la mies es mucha. Bueno, eso yo creo que también tiene mucho que ver la comunión, que es lo que vamos a ver enseguida. La comunión. ¿Cómo estoy yo teniendo ese contacto con la palabra de Dios? ¿Qué es para mí la palabra de Dios? ¿Solamente es una lectura religiosa? ¿O yo solamente estoy buscando en la Biblia, vamos a decir así, las promesas que me hacen sentir muy lindo y especial? Y descarto otras enseñanzas y agarro esto. La Biblia solamente es como una bibliomancia, donde yo abro así, a ver si me ven acá, donde yo hago esto con la Biblia, y donde cae el dedo, eso leo, y eso es para mí. ¿Cómo estamos analizando? ¿Cómo tomamos la lectura bíblica? Algunos tienen simplemente la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Ahí como lo tienen como un fetiche, ¿cómo se llama? Como un amuleto, ¿no? Para espantar los malos espíritus. Eso no es tener comunión con la palabra de Dios. ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Cómo es mi comunión? ¿Será que yo me puedo acercar incluso estando manchado, soberbio, orgulloso a Dios? Bueno, usted sabe que sí. Por algo Dios dice que nos tenemos que acercar para que nos limpie los pecados. Pero lo hacemos con un corazón sincero o solamente es pura religiosidad, puro aparentar nada más que estamos haciendo algo.
cómo es mi coinonía, mi comunión con mi hermano, con mi hermana. ¿Existe problema entre nosotros? Claro que sí, mucho problema, hermano, mucho. Pero también existe el perdón. Como estaba con una hermana, existe el amor entre los hermanos. Bien, hermano querido, vamos a analizar un poquito justamente esta epístola, ¿no? Recordemos ya lo que hemos venido analizando. Recuerde usted todo lo otro que hemos estudiado, cuando, por ejemplo, hemos visto nosotros cómo el apóstol Juan lo estaban prácticamente desmereciendo y decían prácticamente que él no era el que había escrito esta epístola porque lamentablemente, vamos a decir lamentablemente para aquellas personas que creen que tiene que ser así el maestro, ¿no? Lamentablemente para estas personas creen que porque él fue un hijo de pescador, ¿no? No podía tener semejante altura de enseñanza. Eso es tremendo, hermano, que hoy en día también sucede lo mismo, ¿eh? No creas que ha cambiado mucho la situación. Hoy también no te valoran si es que no tenés estudio de alta gama, estudios de alta escuela teológica. Parece como que se han olvidado que Dios mismo dijo que Él puede levantar desde el lodazal, al menos caído, al menospreciado, lo puede levantar y darle conocimiento y sabiduría. ¿Para qué hace eso? Para que nadie se jacte, diciendo yo estudié, yo hice esto, yo. No. Lean ahí lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1 y 2. Pero sin embargo, vemos el reconocimiento de muchas personas cuando lo escuchaban hablar a Pedro, que también recuerdan ustedes que Pedro era una persona del vulgo, ¿no? Junto con Juan, así le llamaban, ¿no? Gente del vulgo. Que lo veían justamente a ellos, que eran hijos de pescadores, y de repente estaban hablando con total denuedo la palabra de Dios. Y decían, ¿no? ¿Y estos? ¿Cómo puede ser que hablen si no tienen escuelas de aquellos tiempos, escuelas rabínicas, ¿no? Grandes, conocidas, como por ejemplo el apóstol Pablo, él había estudiado con Gamaliel. Oh, ese era uno de los mejores maestros de la época. Y había que tener una buena posición económica para estudiar en esos lugares, pero ellos no lo tenían. Pero la Biblia dice que ellos hablaban con denuedo la palabra escrita de Dios. Y a una de las personas más amada por nosotros los cristianos, nuestro Señor Jesucristo, él también lo han demerecido a él por ser hijo de carpintero. Y muchos decían por ser hijo de fornicación, ¿no? Qué tremendo, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Atrevido a la gente. Y decían, pero ¿cómo puede saber este de letra si nunca ha estudiado? ¿Se acuerdan? Y él que decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Tremendo, ¿no? Declaración, estas palabras son sabias. Así que no es novedoso todo eso, ¿no? Bueno, después ya hemos hecho un breve estudio, análisis, y nos hemos dado, bueno, estudiando un poquito, damos cuenta que realmente son epístolas escritas por Juan, y que por supuesto hay muchas personas que intentan derrumbar incluso actualmente las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pablo. Dicen que no son inspiradas por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si logran llegar a convencer, como han convencido a algunos, ellos automáticamente sacan las cartas sacan las epístolas de la Biblia y se quedan con el Antiguo Testamento, algunos escritos del Nuevo Testamento y con los Evangelios. Y toda la carta paulina fuera. O la carta juanina fuera. ¿Se imaginan ustedes qué evangelio mutilado que tienen? ¿Y por qué hacen eso? Porque hay personas que, movidos por el mismo enemigo natural de nosotros, no quieren a las cartas paulinas, porque las cartas paulinas fueron dirigidas exclusivamente para los gentiles. El apostolado que tenía Pablo era puro y exclusivamente para los gentiles, o sea, para la iglesia de Cristo. Mientras que Juan también tiene otras cartas donde muestra mucho lo que es la divinidad de Dios. Y aquellos que odian a Cristo y no quieren verlo como Dios, no les conviene la carta de Juan.
ni el Evangelio de Juan, ni el Apocalipsis, porque ahí vemos a un Cristo glorioso, que Él fue desde el principio y antes de la fundación del mundo. Lo vemos un Cristo Dios. Esas son doctrinas satánicas, desen cuenta. Son doctrinas satánicas completamente. Y recuerden que hemos visto también el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo, cómo atacó en los primeros siglos, después de la partida, decía así el hermano Pablo, el apóstol Pablo, vendrán lobos rapaces disfrazados de cordero que devorarán, dice así, ¿no? A una iglesia de Cristo. Y se levantaron muchos gnósticos, con el pensamiento, por ejemplo, y acá esta carta que vamos a leer ahora, se van a dar cuenta ustedes por qué el apóstol Juan comienza con los tapones de punta, así, a defender lo que era justamente la encarnación de Cristo, demostrando que Cristo es Dios, por causa de estos gnósticos. Hoy en día muchos dicen que el gnosticismo no está. No, sí está. No quizás como en los tiempos originales, pero siempre hay una pizca, una peca de ese gnosticismo actual. Todo aquel, por ejemplo, que niega que Cristo vino en carne, es del anticristo. Eso dice la Biblia, lo dice Juan. Todo aquel que niega que Cristo vino en carne, es del anticristo. Y eso hacían los gnósticos. Ellos decían, no, es que Cristo no vino en carne. Cristo parecía hombre, era como que era un cuerpo nada más, así como hueco, pero parecía que era hombre, pero no era un hombre. Amén, así es del anticristo, mi hermana Bea. Otros decían, por ejemplo, acá me están por censurar un poquito, a ver, ¿qué quieren que haga? Ay, Señor bendito. Mi live dice que va a terminar en 4 minutos. Ahí está. Denle tap a la pantalla, hermano querido. Me dice que quiere terminar en 4 minutos mi live. Hermano querido, antes que se me termine el live, denle tap, hermano querido, a la pantalla, corazoncito blanco, para que no me censuren el live o no sé qué quieren hacer. Bueno. Entonces, hermano querido, hay que entender, ¿no? Estos gnósticos decían que Cristo vino como una especie de espíritu, como un holograma, como algo, como un plasma, no sé, como algo extraño, ¿sí? Pero que no era ser humano. Si ellos lograban, como han logrado en muchas de las sectas actuales, decir justamente que Cristo era así, entonces, ¿quién murió en la cruz? Amén, amén, hermano querido, así es, así es. ¿Quién cree ustedes? Juan, la hermana Sierva dice, Juan tiene el propósito de poner en descubierto y rechazar los errores éticos y doctrinales. Amén, hermana, ¿qué usted estuvo estudiando? Excelente, hermana querida. Hermanos queridos, aún está el gnosticismo dentro de muchas de las congregaciones. Muchas de las congregaciones. Una de las enseñanzas gnósticas y muy fuerte en las iglesias carismáticas y pentecostales, justamente ¿cuál? El evangelio de la prosperidad. Hoy vamos a ver un poquito entonces, hermano, todo este trasfondo ya histórico, ¿sí? El trasfondo histórico, ya hemos visto todo lo otro, y vemos un poquito, nos vamos avanzando ya rápidamente y entrando en los versículos, ¿no? En los versículos de esta carta, de esta epístola de Juan. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. Presta atención de por qué. La primera es una homilía doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un discurso, que es como una prédica. Más bien es eso antes que una carta personal o una carta pastoral o una carta que está dando instrucciones. Es como una prédica que está haciendo acá el apóstol Juan, ¿no? La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos, que Dios mediante eso vamos a ver más adelante, cómo son cartas personales, pero que tienen muchas doctrinas, mucha enseñanza también. La primera epístola fue escrita, como dijo la hermana Sierva de Jesucristo, para corregir herejías. El apóstol del amor, ¿no? Muchos piensan, no, que son las cartas del amor, el amor y el amor. No,
porque acá dice que son para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana, que es lo que estábamos hablando en su momento, de la coinonía, de la comunión. ¿Qué está pasando con los hermanos? ¿Dónde está esa cualidad de una vida cristiana? ¿Se ha enfriado? ¿Se ha muerto? Ojo que yo me meto en todo esto, hermanos queridos, yo también me meto allí. Es tremendo todo esto, hermanos queridos. Fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros. Eso que muchas veces no quieren hacer algunos hermanos. Decir, no hablemos de estas cosas, no condenemos, no juzguemos a los que están errados, quizás tienen otra interpretación, quizás sean salvos. No. El apóstol del amor escribió esta carta para desenmascarar a los falsos maestros y presta atención a esto, hermano, grabate esto en la cabeza, y para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas que son totalmente anticristianas. Juan da características de los falsos y desmienten todas sus enseñanzas. Esa es la epístola que tenemos nosotros. Por eso la quieren hacer desaparecer muchos anticristos. No la soportan, porque la carta fue diseñada para eso, no para mostrar, ay, el apóstol del amor, no. Mira, yo estaba contando cuántas veces en la epístola, en la primera epístola, estaba la palabra verdad y amor. Se me perdió el papelito, si no yo ahora lo leía acá un momentito, pero te puedo asegurar, hagan este ejercicio ustedes, vayan a la carta, la primera epístola de Juan, y cuenten cuántas veces está la palabra verdad y cuántas veces está la palabra amor. Y van a ver ustedes que hay muchas más veces la palabra verdad que amor. Y no sé si se acuerdan, pero bueno, antes del jueves que no puede dar el en vivo, pero decíamos lo siguiente, este es un pensamiento también bien teológico, ¿no? Y grábese en la cabeza y en su corazón. Hermano querido, presta atención, cuando la verdad entra en conflicto con el amor, a la que hay que darle mayor prioridad es a la verdad, más que al amor. ¿Saben por qué? Porque si nosotros pensamos con el corazoncito, nuestro corazoncito lamentablemente está en este cuerpo caído. Y vamos a pensar con un amor, ojo, sin mala intención, con buena intención, pero de manera errada. Entonces, ¿quién es el que no erra? La palabra de Dios, la verdad. Pero es que hay cosas que la Biblia dice que a mí no me gusta. No me gusta porque me hace ver como una persona fea, me hace ver como una persona radical, una persona intolerante. Y eso no muestra amor. No muestra amor según el concepto y criterio humano. Pero según los apóstoles y según el Espíritu Santo, Dios y Cristo, es amor. Es amor limpiar a la iglesia de pensamientos gnósticos, limpiar de falsas enseñanzas y denunciar a los falsos maestros. Eso es amor. Es amor, ¿sabe para quién? Para las ovejitas y para las personas que están siendo engañadas por estos sinvergüenza. Entonces, eso a veces no le gusta al creyente actual. Ojo, no voy a generalizar, pero hay muchos que no les gusta eso. Y prefieren ir con el amor, no oremos solamente por el hermanito. Y el hermano está de comer las ovejas. El hermano lobo rapaz está comiendo las ovejas, oremos por el hermano. Ay, Señor Jesús. Bien, fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas. ¿Qué más? El propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? Una carta de amor. Ah, pero César, vos dijiste hace un rato que no era. Pará. Esperen un poquito. Una carta de amor que alerta sobre los falsos y sus doctrinas. Es amor, hermano querido. Cuando César dice palo y a la bolsa con los
Lobo rapaz, eso es amor. No para el lobo, ¿no? Para el lobo no es amor, pero sí para mis hermanitos. Para mis hermanos que aún no están tan entrenados en la palabra escrita de Dios. Es amor. ¿Mm? Amor para alertar contra los falsos maestros y sus doctrinas erradas. ¿Mm? También es el amor y la posición de hijo de Dios para guardarse de lo que no son de Dios. Eso es amor, para guardarse de aquellos que no son de Dios. Y usted tiene que aprender a discernir con quién está hablando, quién es el que está enfrente de usted, qué espíritu es el que está ahí. ¿Es un hijo de luz? ¿Dios es luz? ¿O es un hijo de las tinieblas? Hoy está difícil, ¿eh? Hoy está muy difícil ver a ese tipo de persona. También es un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que hizo Él por nosotros. Pero la razón principal por la que escribió Juan esta epístola es para, presta atención qué hermoso, para dar seguridad a los cristianos en su fe. ¿Saben qué, hermano querido? Personalmente necesito pero mucha seguridad para tener fe. Mucha. Yo personalmente dependo 100% de esa seguridad de la palabra de Dios, porque mi fe puede ser poca y puede caer. ¿Qué más? Para dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse, ahí está, hermano querido, el énfasis es oponerse a las falsas enseñanzas. Yo no puedo abrazar al lobo rapaz. Yo no puedo permitir que en mi cara estén predicando herejías destructoras que parecen llenos de piedad. No podemos, hermanos queridos. No podemos tolerar eso. ¿Cómo vos vas a permitir que se estén comiendo a una oveja delante tuyo? No, mi hermano querido. No, para nada. ¿Cuál es el énfasis de esta epístola? Que Jesús, presta atención porque hay mucho qué. Este es el énfasis. Aquí está el énfasis de la carta de Dios. Perdón, la epístola del apóstol Juan. Que Jesús vino en la carne. Es el Hijo de Dios. ¿Por qué hace eso, ese énfasis? Por los gnósticos. Por los gnósticos que estaban diciendo que no, que Cristo no vino en carne. ¿Qué más? Que Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su encarnación y crucifixión. ¿Cómo mostró el amor de Dios Cristo? La hermana Bea dice, en tiempos de dificultades fuertes podemos dudar, hermano, pero el Espíritu Santo nos levantamos. Amén, exactamente, pero es que ¿quién no duda, hermana? ¿A quién no se le tiembla las patitas cuando está pasando momentos difíciles? A todo. Pero como decís vos, hermana, el Espíritu Santo te vuelve a levantar arriba. Es verdad, hermana querida, no hay que hacerse muy el Superman acá, espiritual. No, hermano. Es verdad eso. Y gracias a Dios por esa provisión de poder levantarnos rápido con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo es que Jesucristo mostró su amor? A través de la encarnación, eso subrayelo, a través de la encarnación y la crucifixión. ¿Por qué? Porque Él se humanó. Siendo Dios, se humilló, haciéndose siervo, se humanó, caminó con nosotros, se dejó asesinar en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Ahí mostró su amor por usted, por mí, por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Pero no todos, por supuesto, quieren recibir el amor de Dios. Pero a lo que le hemos recibido, a lo que hemos creído en Él, sabemos que ese es el amor de Él. Muestra su amor verdadero a través de la encarnación y la crucifixión. ¿Cuál también es el énfasis que hace el apóstol acá? Bien, que los verdaderos creyentes se aman. Presta atención, hermano querido. Acá hay un tips para usted. Los verdaderos creyentes se aman.
los unos a los otros, como Él nos amó. ¿Entiende? Esa es la marca del verdadero creyente, que nos amamos los unos a los otros. Bienvenido, mi estimado Fabio Carlos. ¿Te querés presentar para que te conozcamos un poquito? Adelante, Fabio, presentarte, así te conocemos. Bien, bueno, vamos a continuar un poquito más. Si quiere, Fabio se puede quedar con nosotros ahí, no hay ningún problema. Ya cuando llega tu tiempo para saludar, bueno, ahí vas a abrir el micrófono de nuevo y te vas a presentar. Hermano querido, ¿qué más es el énfasis? Por favor, Fabio, un momentito. Ya enseguida vas a participar. ¿Qué más podemos decir acá? Que los hijos de Dios no pecan habitualmente, pero cuando pecamos recibimos perdón. Esa es otra clara muestra y de énfasis que hace la carta. Es verdad, hermano, que no es que practicamos el pecado, sino que lamentablemente y eventualmente caemos en pecado. Pero que también, por supuesto, está el perdón. El perdón está para todos nosotros. Esto no quiere decir que es un permiso para pecar, porque ninguno de los que está acá, quiere pecar. Pero lamentablemente caemos en ese pecado, ¿no? Ese también es el énfasis de esta carta, ¿sí? ¿Qué más? Que los creyentes pueden tener plena confianza en Dios que lo ama. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. La plena confianza de que Dios nos ama. Pero ¿cómo puede ser, hermano César, que Dios dice que me está amando y yo estoy pasando por semejante enfermedad? ¿Cómo puede ser que vos digas que Dios nos ama cuando yo no tengo para comer? ¿Cómo puede ser que vos César digas que Dios nos ama cuando yo veo los crímenes y veo cómo desviven a niñas pequeñas? No, estás teniendo un amor distorsionado de Dios. Dios nos ama. Dios es amor. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Amén. Escriban abajo. Amén, 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 amén. Que confiar o que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. ¿Cómo? ¿Solamente por confiar? Sí, solamente por confiar en Cristo. ¿Pero no tengo que hacer más nada? No. Arrepentirte y confía en Cristo y vas a tener vida eterna. Bien, mis hermanos queridos, ahora sí, déjenme descansar, que sea 10 minutitos en mi garganta. Quiero escuchar los comentarios, alguna acotación, consulta, lo que tengan mis hermanos que están acá. Y bueno, algunos que quieran escribir abajo, no hay ningún problema, pueden escribir. Mi hermana Noemí, si es tan amable, abra su micrófono. Hermana Noemí, o se me durmió. Abra su micrófono, mi hermana querida, si es tan amable. Ay, qué barbaridad esto. Ahí está. Sí, mi hermana, le escuchamos. Hable, hable. Hermana sierva de Jesucristo, la queremos escuchar un poquitito. Amén, hermano. Bueno, verdad que Juan nos enseña en esta carta de que no puede haber verdadera comunión con los que rechazan la enseñanza de la fe, ¿verdad? De verdad que
esta carta para nosotros como creyentes es bastante importante porque él nos enseña que, ¿verdad? Uno de los propósitos es exhortar a los hijos espirituales a seguir una vida santa en comunión con Dios, ¿verdad? En verdad y justicia, en pleno gozo y seguridad, como usted ya lo mencionó, ¿verdad? En la vida eterna. Por la fe de Jesucristo siendo obediente, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y por la permanencia, presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos no creen que también en esta epístola acompañaba el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad, hermano? Conocer la palabra de Dios porque nos ayuda cada uno de nosotros a vivir en santidad y es importante para el creyente conocer todas las cartas a profundidad y el propósito de todas las cartas, ¿verdad?, que Pablo escribió. Y bueno, de verdad, nosotros como hermanos tenemos que tener común, ¿verdad? Está en común cada uno de nosotros con los hermanos, como usted lo mencionó, amarnos unos con los otros y para eso, para estos tiempos es bastante difícil, ¿verdad? Amar a nuestros hermanos porque muchas veces nosotros decimos que no se dejan querer. No se dejan querer, decimos mucho porque nos provoca a veces responder mal, tratar mal a las personas porque hay tanta agresividad, tanta falta de amor, porque el amor se ha enfriado, ¿verdad? Y nos cuesta a nosotros como creyentes seguir adelante y poder ver tanta falsedad en los hermanos, en algunos, pues no podemos, como dice usted, que todos sean así, pero sí, lamentablemente se encuentra dentro de las iglesias y tenemos que aprender a tener paciencia, a tener mucho, mucho amor, mucha esperanza en Cristo que bueno, que nos enseñe por medio de su Espíritu Santo a amarlos, así sean como sea, ¿verdad? Pero en cuanto a la falsa doctrina, la enseñanza que algún maestro pueda estar impartiendo por ahí, no podemos tolerar esa falsa enseñanza porque Juan hace énfasis en eso de que él vino a confrontar en esta carta, pues él confronta a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, ¿verdad? Y rechaza los errores éticos doctrinales. De verdad que muy interesante esta carta, muy importante para cada uno de nosotros, así como usted lo mencionó, que no es solamente amor, es también exhortación, ¿verdad? Y que aprendamos cada uno de nosotros a rechazar la falsa doctrina. Amén. Las enseñanzas que en estos tiempos se dan en cada congregación y no poder tolerar, ser yo creo que usted lo mencionó, ser apologético de la fe. Tenemos que defender a capa y espada nuestra fe y las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Amén. Definitivamente. No podemos ser debiluchos, ¿verdad? Y aprender cada día más para poder tener base bíblica, ¿verdad? Para nosotros poder enfrentar a cada falso maestro. De verdad que sí, hermano César. Muy importante estas cartas. Amén. Excelente, hermana querida, excelente, de verdad, muy buen comentario. Ahora sí, mi hermana Noemí, adelante. Sí, no sé qué pasó, se ponía la pantalla negra. Sí, la verdad que uno dentro de la iglesia es doloroso, ¿no? Ver que reacciones de hermanos que sean tan, muchas veces con hipocresía, ¿no es cierto? Es duro y es triste porque obviamente que entre hermanos, ¿no es cierto? El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo que tenemos? Nuestros hermanos. Entonces, muchas veces nosotros que me sucedió, ¿no? Confiamos en un hermano, confiamos con amor y después vemos las reacciones que tienen con hipocresía, con mentiras y decimos, no puede ser. Y duele, porque no es esa la enseñanza del Señor, ¿no? Él nos habla bien, clarito a nosotros, ¿no? Y duele a veces actitudes, inclusive
a ver, reacciones que sí, yo te prometo, hermanita, que yo voy a estar orando por vos. Y después vos te das cuenta, ¿no es cierto?, por obviamente, a ver, decimos nosotros, si realmente dentro de una iglesia de una congregación donde nosotros estamos aprendiendo la palabra, la entendemos a la palabra y cometemos esos errores de mentiras, de hipocresía, de chisme, ¿no? De chisme, ¿no es cierto? Que no, es decir, que eso lastima. Y yo creo que lastima más delante del Señor. Yo me lo imagino, me lo imagino a Jesucristo escuchando, mirando eso, y el dolor que debe sentir de ver que sus hijos están obrando fuera de lo que Él enseña, que Él es puro amor. Obviamente también es justo, pero actuar de una manera que yo hay momentos que me desilusiona, hay momentos que me duele, porque yo veo que digo, bueno, van a tomar el cuerpo del Señor en una santa cena, y van a compartir la cena del Señor, y están entre hermanos, peleados, disgustados, y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que actuar de esa forma? Tomar el cuerpo del Señor, ¿no es cierto? Y decir, no sentir dolor, no sentir temor ante el Señor, delante del Señor. Pero hay muchas actitudes, ¿no?, de los hermanos que duele, que lastima. Pero como dice la hermana, ¿no?, tener paciencia, orar por esos hermanos para que el Señor le traiga luz, ¿no es cierto? Y venga un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? Y que sea la congregación como el Señor quiere que sea, amarnos unos con los otros, con sinceridad, con verdad, genuinamente, ¿no? Así que bueno, eso es todo, hermano. Amén. Amén, hermana querida, muchas gracias por ese comentario. Gracias a Dios que estamos en la misma línea, porque no nos estamos desviando a otro tema, ¿viste? Estamos tocando justamente este tema, ¿no? Mi hermana querida Beatriz, abra su micrófono, por favor. Amén. En el capítulo 2 de esta carta de San Juan, dice: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Pero y después dice: sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y esto es o sea, mucho se da el que lo, ay, ¿cómo le digo? A veces lo lastiman a uno de tal manera, o hay cosas de las que uno se entera que están ocurriendo dentro de la iglesia, que uno se enoja tanto, que le duele tanto, que le molesta, aunque no sea directamente a uno que se lo hagan. Cuando ve que se lo hacen a alguien más, es bien complicado, es bien difícil. Entonces, amar a esos hermanitos que son capaces de traicionar por la espalda a un hermano, de lavarle la cara, y por detrás le están haciendo daño, están tratando de perjudicarlo, eso es muy difícil, muy doloroso. Pero yo pensaría que cuando una persona hace una cosa como esa, no ha nacido de nuevo, porque no es posible que un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, sea capaz de traicionar a un hermano de una manera tan terrible como algunas veces se ve que se hace. Pero seguramente el Señor tendrá, si nosotros pedimos al Señor por esas personas, va a tener misericordia de ellos. Amén. Amén. Amén, hermana querida. Sí, no debe ser la señal de ustedes, porque yo acá la escuchaba muy bien a la hermana Beatriz, pero bueno, ya espero que se esté mejorando la señal para todo esto. Bueno, ahí está. En algo estamos poniendo bien de acuerdo, según lo que estamos estudiando acá, que una de las características principales y fundamentales justamente es el amor, el amor. Y que también, por supuesto, amor es justamente no
hacer el camino llanos a los falsos maestros, ¿no? Porque justamente denunciar a ellos y las herejías que hacen también es amor, no por supuesto hacia ellos, sino amor hacia aquellas pobres ovejitas que están siendo devoradas, ¿no? Por estos lobos rapaces disfrazados de ovejas. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Mi hermana Beatriz, bueno, ahora sí yo le voy a pedir que me colabore con Biblia, ¿sí? Vamos a leer textos que son conocidos, pero que nos va a ayudar a nosotros a comprender más profundamente esta epístola, ¿no? Mi hermana Beatriz, ¿podría por favor usted leer Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 1 hasta el 4, que es lo que vamos a ver en este tiempito, ¿no? Cuando lo tenga, mi hermana querida, usted puede comenzar nomás a leer. Sí. Capítulo 1, del versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Amén, mi hermana querida, muchas gracias por esta espectacular lectura bíblica, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, hermanos queridos, cuántas veces acá el apóstol Pablo hace mención, por ejemplo, en el versículo 1, ¿no? Hemos oído, hemos visto, nuestros ojos hemos mirado y palparon, las manos tocante al verbo de vida. 2, dice también lo mismo, ¿no? La vida fue manifestada y vimos, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y nos fue manifestada. Otra vez, lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión, nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿no? Bien, ¿por qué el apóstol Pablo tantas veces tiene que mencionar lo mismo? ¿Por qué hace énfasis tanto en hemos visto, hemos oído, lo que hemos tocado, como palpado? Porque él está dando testimonio como testigo principal, ¿no? Estaba en primera fila, porque recordemos que él caminó con Jesucristo. Él fue el discípulo amado de Cristo. Por lo tanto, él lo vio, él lo palpó. Nadie podía decirle a él, no, es que Cristo no era de carne. No, es que Cristo era un espíritu. No, porque Cristo parecía que tenía cuerpo de hombre. No. Nadie le podía decir eso. Otro, por ejemplo, ¿se acuerdan también la enseñanza gnóstica que decía, por ejemplo, que que Jesús se unió al Cristo divino en el bautismo, recién ahí? Es una enseñanza también gnóstica. O sea, que él de que era niño hasta los 30 años, cuando fue a bautizarse, recién ahí se unió con Cristo y ahí hizo Jesús Cristo. Esa es la doctrina que tienen estas personas. Eso es una herejía. Jesús siempre fue divino. Desde niño hasta que partió de acá siempre fue Dios. ¿Entienden? Es una enseñanza gnóstica. Pero acá el apóstol hace mención. Yo fui testigo. Mis ojos vieron, mis oídos oyeron, lo que miramos. Cuando él dice lo que miramos, hace mención, porque acá dice 2 veces, dice lo mismo, no. Hay que entenderlo teológicamente. Ese mirar es prestamos atención. Mire, cuando usted está en la iglesia o quizá en una universidad y usted está mirando lo que el maestro habla. El maestro va para acá, usted lo sigue, va para allá, lo sigue para acá. ¿Qué está haciendo? Está mirando, está así, pero concentradísimo. Pero hay otros que están ahí, solamente están el cuerpo y su mente está en otra parte y están como mirando al vacío. Y mueven la cabeza, pero no están presentes. Eso no están atentos, no están mirando, no están atentos a la enseñanza. ¿Entiende, hermano querido? Bien, él dice acá lo que era desde el principio. Este argumento usan mucho los testigos de Jehová para decir, ve, acá está, él fue creado.
no era Dios. No, 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 no. Eso no quiere decir, porque lo que era en el principio, quiere decir que Él ya existía. Ya existía, por lo tanto, Él siempre existió. Por eso es Dios, ¿entienden? Y no como quieren decir que recién comenzó a existir. No sé si me explico claramente eso, porque ahí tienen claro eso, porque son enseñanzas que muchas veces enseñan estas personas gnósticas para tratar de engañar, por supuesto, y a la misma vez de merecer la divinidad de Cristo, ¿no? Hermana Beatriz, búsqueme Génesis 1.1, que es conocidísimo. Después también Juan 1.1, que son los dos versículos, podríamos decir, paralelos, para comprender primera de Juan 1.1, que dice lo que era desde el principio. Y ahí está la relación justamente que vemos nosotros a Jesucristo antes de la preencarnación. ¿Qué dice mi hermana querida? Génesis 1.1. Dice, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un más profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Amén. Amén. Y Juan 1.1. Bueno, ahí por ejemplo, hasta que la hermana llegue a Juan 1.1, ahí vemos nosotros en el comienzo, dice la versión de ella, pero sabemos que es en el principio, ¿no? Ya estaba justamente, ¿quién es el verbo? ¿Y quién es el verbo? Ahora lo va a leer la hermana querida acá en Juan 1.1. Dice, les escribimos a ustedes acerca de la palabra de vida, la cual ya existía desde el principio, y de la cual hemos oído, hemos visto con nuestros propios ojos y hemos tocado con nuestras propias manos. Esta vida es la vida eterna. Ay, no, ya me pasé el 2, perdón. No, ¿cuál está leyendo vos? Hermana, era Juan 1.1, ¿no? No, primera de Juan. Ah, era Juan 1.1. Ah, con razón yo hasta leí primera de Juan 1.1. Claro, no, eso ya lo hemos leído, era Juan 1.1. Perdón, voy. Primero de San Juan 1.1. Dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, Dios ya era la palabra. Amén, ahí está, ¿no? La versión esta, la que queremos nosotros, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto, por supuesto, estas tres declaraciones, Génesis 1.1, Juan 1.1 y primera epístola de Juan 1.1, nos habla de quién es ese principio, nuestro Señor Jesucristo. Habla que Cristo estuvo en la creación, luego que estuvo antes de la creación, y por supuesto lo vemos acá también nosotros en el principio. Lo que hemos oído habla de cuando Él comenzó su ministerio a partir de los 30 años o del nacimiento, ¿no? Pero más habla de lo que es a partir de los 30 años, porque ahí comenzaron a oír realmente lo que era Jesucristo. Esas son pruebas, hermana querida, desde Génesis hasta esta primera epístola de Juan, son pruebas irrefutables de que Jesucristo es Dios. Estuvo en la creación, antes de la creación, y lo vimos caminar nosotros acá en la tierra, y como hombre. Tira por tierra todo tipo de enseñanzas gnósticas, de pensar que Cristo no es Dios. Perdón, hermano. Sí. Perdón, hermano. Y en Génesis dice, puedo buscar el versículo, pero recuerdo que dice, Dios dijo, hagamos. No dijo haré o hago, dijo hagamos. Amén. Amén, amén, amén. Y esa palabra, hagamos, habla de que eran varios. Por lo tanto, algunos dicen, no, es que ahí habla con los ángeles. No, porque los ángeles no fueron, nunca tuvieron participación de la creación, en la creación. En cambio, ¿quién participó en la creación? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos, trabajaron la Trinidad, ¿no? Bien, entonces, seguimos un poquito más, vemos en Génesis 1, como decía, la creación, ahí estaba el verbo, la palabra, el logo, Cristo. Juan 1.1, aquí vemos que se remontan al pasado, llegando mucho más lejos
que la misma creación. Y vemos ahora acá en Juan 1:1 ya a ese Cristo encarnado, caminando en la tierra, enseñando, por supuesto, lo cual él ya comienza Juan a defender lo que es la postura de que Cristo es Dios. Y tenía cuerpo humano. Tenía cuerpo humano. No era un espíritu así fantasmagórico o qué sé yo, ¿no? Cuando en el versículo 1 dice esto, Juan, esto es lo mismo que decir, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. Ese Cristo ya existía desde el principio, ¿sí? Juan llegó a conocer personalmente, como decía Jesús, y eso él afirma la realidad de la persona de Jesús. O sea, él mismo es testigo y está afirmando, yo conocí a Cristo, yo lo vi, yo lo oí, yo lo palpé, tocante al verbo, tocante al verbo. Por lo tanto, gnóstico, cállense la boca. Porque ustedes están hablando herejía, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, ¿de qué está hablando? Él está hablando de la encarnación de Jesucristo. Y presta atención a esto porque esta es una parte teológica bien profunda para que aprendamos nosotros qué es la encarnación. ¿Qué es la encarnación? ¿Sí? La encarnación es un término teológico para indicar que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana. Para indicar que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana. Esta palabra, como decía hace un momento, encarnación, es muy similar a la palabra hipostática, que es un término para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó, presta atención, una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Ahí está. No es que era mitad Dios, mitad hombre, no. Eso es una herejía. Él tomó una naturaleza humana, pero permaneciendo como Dios. Nunca dejó su divinidad, jamás. Podríamos decir quizás, no sé si es correcto, si hay alguna persona acá que me corrija, por supuesto, pero podríamos decir que era 100% hombre y 100% Dios. No mitad y mitad, 100% y 100%. Amén. Un término para describir cómo el Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana y permaneció al mismo tiempo como Dios. Hermana Beatriz, búsqueme Juan capítulo 8 y el versículo 58, por favor, ¿sí? Juan 8, 58. Hermana, creo que Jesús siempre ha sido Dios. No es que se hizo Dios después del bautismo, no es que, bueno, tantas cosas que dice, ¿no? Lo encontró, hermana querida, Juan 8, versículo 58. ¿Qué dice ahí mi hermanita si lo encontró? Mi hermana Beatriz y su micrófono. Ya, 8:58. Dice, Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Gloria a Dios. Amén, amén, ¿no? Qué tremenda declaración, ¿no? Porque recordemos nosotros un poquito más arriba, por ejemplo, que decían los fariseos, ¿no? Lo estaban acusando, ¿no? Porque decían que él se hacía Dios, ¿no? Por ejemplo, el 57 dice, le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y él dijo, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy, el famoso yo soy. ¿Y qué hicieron ellos? Lógicamente que comprendieron perfectamente bien que él estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Qué hicieron ellos? 59, tomaron entonces piedra para tirársela
Mas Jesús se ocultó y salió del templo atravesando por medio de ellos, y así fue. ¿Qué vemos acá, hermanos queridos, nosotros? Que Dios mismo abiertamente estaba diciendo, sí, yo soy Dios, no me estoy haciendo Dios. No es que me la crea que soy un Dios, no, yo soy Dios, el gran yo soy. Hermana Beatriz, ahí nomás, una cuanta hojita más adelante, Juan 10 y el versículo 30, mi hermanita, por favor, me lo lee. Por lo tanto, hermanos queridos, son declaraciones que hace el mismo Señor Jesucristo. Sí, pero ahora Juan 10 y el versículo, ¿qué dije yo? 30, versículo 30. Juan 10 y el versículo 30. Cuando tenga, me lo lee nomás, mi hermanita querida. ¿Sí? El Padre y yo somos uno. Vuelvo a repetir, mi hermana, porque no se escuchó bien. El Padre y yo somos uno. Ahí está, perfecto, ¿no? Qué declaración. ¿Cómo pueden decir que no está la Trinidad acá? Ahí dice bien clarito, yo y el Padre. Hay dos personas. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos lo mismo. Por lo tanto, ahí está la declaración tremenda de que Cristo, Jesús, es Dios, siempre fue Dios. Pero ahora, esto es en cuanto a la hipostática, ¿no? Que estamos viendo nosotros justamente cómo Él tomó una naturaleza humana, ¿sí? Y que se hizo, tomó una naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Eso es. Y la encarnación es algo similar, nada más que la encarnación se dedica por completo a lo que es justamente la forma humana de Cristo. Como Él se humanó, esa es la encarnación. ¿Se acuerda que al comienzo decíamos nosotros que Dios, Cristo, mostró su amor en dónde? En la encarnación y en la crucifixión. Ahí Él mostró ese amor. La diferencia entre la encarnación y la hipostática es la unión hipostática, explica cómo las dos naturalezas de Jesús se unen, la humana y la Dios se unen. Y la encarnación afirma de manera más específica su humanidad. ¿Se entiende? Esta es la gran diferencia, pero nosotros estamos viendo lo que es la encarnación de Cristo, ¿no? Hermana querida, búsqueme Juan 1.14, ¿sí? Seguimos con Juan 1.14, ahí, que ahí dice, por ejemplo, la palabra encarnación simplemente significa el acto de hacerse carne. Ahí está, para que usted no se complique tanto, la palabra encarnación es el acto de hacerse carne. ¿Qué dice mi hermana querida Juan 1.14? Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más claro, echale, creo que le dicen lejía por allá, lavandina, cloro, no sé cómo quiere llamar. Más claro que este versículo que dice que Cristo es Dios no puede haber, hermanos queridos. No puede haber. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra que estaba en el comienzo, antes de la creación del mundo, antes de la fundación, o sea, en su preencarnación, ¿qué hizo? Se hizo carne. Ahí está la encarnación. Ahí está la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es tan clara en este tema? Hermano, creo que nadie más a alguno quiera tratar de confundirle y decirle que Cristo nunca vino en carne. Recordemos que Él se hizo carne. Ahora, pregunta, ahí abajo respondan si quieren, o si quieren abrir el micrófono y explicar, no hay ningún problema. ¿Sí? Pregunta, a ver, ¿por qué Dios o el verbo se tenía que hacer carne? ¿Por qué? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué tenía que hacer? ¿No podría directamente venir de otra forma para salvarnos a la humanidad? ¿Por qué tuvo que hacerse carne? A ver, mi hermano, si alguien se anima a responder o sabe esta respuesta, abra el micrófono, si es tan amable. Cuento hasta 10.
Creo que porque era necesario un sacrificio para reconciliar al mundo con Dios, porque éramos enemigos de Dios y era la forma de reconciliarnos con Él. Y estaba yo viendo, hace unos 2 días, estaba viendo un documental en History, en la televisión, y estaban haciendo un análisis sobre el Evangelio, y hablaban de que la prueba de que el Señor Jesucristo era su parte humana, era que cuando ya iba a llegar el momento de su muerte, Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, sabía que el dolor iba a ser terrible, sabía que iba a ser algo, bueno, no hay palabras para describir lo doloroso que fue la muerte de nuestro Señor, pero Él sabía lo que le esperaba y todavía pensaba en su parte humana, si fuera posible que yo no tuviera que pasar por esto. Esa era su parte humana. Pero Él también sabía que si no lo hacía, no había forma de cumplir el plan del Señor de reconciliar a la humanidad con Él. ¿Qué más bíblico que eso? Lo dijo la hermana Beatriz. Sí, mi hermana sierva, le escuchamos. Bueno, no, hermano, totalmente de acuerdo a lo que está diciendo mi hermana Beatriz. También era necesario, ¿verdad? El juicio de Dios, ¿verdad? Hacia los seres humanos lo cargó sobre Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa salvación, pues, y poder vamos a decirlo, que limpiarnos, ¿verdad? De todo pecado, y como lo dijo mi hermana, la enemistad que teníamos nosotros con Dios, ¿verdad? Nos reconcilió por medio de ese acto tan hermoso que nuestro amado Jesucristo hizo. Y bueno, debemos reconocerlo, debemos admirar, como lo dijo mi hermana, que de verdad que como un ser humano, como lo dijo usted, 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Pudo pasar por eso, y de verdad es muy doloroso. A mí me da mucho dolor ver las películas esas que hacen, que a veces nosotros no se compara de verdad con lo que nuestro amado Jesucristo pasó, y de verdad debemos recordarlo cada vez, por ejemplo en la Santa Cena, como Él hizo un acto tan hermoso para nosotros. De verdad que sí. Amén, hermana querida. No sé si la hermana Noemí quiere decir algo, tiene la oportunidad ahora, si no continuamos, ¿sí? Sí, como dice la hermana, ¿no? Es decir, nosotros recordamos siempre, ¿no? En la Santa Cena, ese dolor, ¿no? Esa entrega por nuestros pecados, ¿no? Que Él, como Dios, 100% Dios, como explicaste vos también, Él ya sabía lo que tenía que pasar, pero como humano, ¿no es cierto? Sabía ese dolor tan grande, ¿no? Que tenía que sufrir. Y a veces nosotros tan livianamente, no me incluyo, pero hay hermanos, ¿no es cierto?, que tan livianamente toman la Santa Cena, como sin recordar o sin tomar en cuenta lo que Él pasó para que nosotros nos reconciliemos, ¿no? Con el Señor. Por eso digo yo que qué pena, ¿no? Y qué dolor se siente cuando entre hermanos suceden cosas, ¿no es cierto? Y al tomar la cena tan livianamente, sin tomar en cuenta ni recordar, y muchas veces, como dice la hermana, ¿no? Que en esas películas pasan así y nos imaginamos el dolor tan grande, tan fuerte, que nosotros no lo podríamos haber sufrido, digamos, no lo podríamos haber soportado, y decimos, inmediatamente viene por lo menos a mí en mi corazón, dije, perdón, Señor, por todo lo que pasaste por mí, perdón, y te doy gracias por ese amor tan grande, por haberte entregado por mí, no me merezco realmente, ¿no? Ese sufrimiento, pero es tan grande tu amor y tu fidelidad, y darle gracias por tanto, tanto amor. Amén.
Amén, hermana querida, amén, amén, amén. Perfecto, exactamente. Era necesario un cuerpo humano. Ese era el plan divino de Dios. Tenía que tener un cuerpo humano para redimirnos, para comprarnos, para la sustitución, para la reconciliación, para todo lo que ustedes nombraron ahí. Y eso es lo que explica la encarnación. Como hemos dicho, la encarnación se ocupa netamente de lo que es la humanidad de Cristo. Por eso podemos comprender nosotros por qué fue necesario un cuerpo. Dios preparó un cuerpo justamente para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo podemos encontrar ahí, mi hermana Beatriz, busque por favor, Hebreo 9:22. Hebreo 9:22, ¿no? Entonces, hermanos queridos, recordemos que Él se hizo carne para ser el Salvador de la humanidad. No podía ser un fantasma, no podía ser un espectro, no podía ser alguien que parezca que tenga carne, no. Tenía que ser un ser humano, como dijo la hermana Noemí y la hermana Sierva, para sentir todo el peso de lo que era la cruz del Calvario. Sí, mi hermana querida, ¿qué dice ahí? Hebreo 9:22. Dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén, ahí está, ¿no? Clarito, clarito, 9:22, ¿no? Y casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, ¿qué hacían los gnósticos? Querían tumbar el sacrificio de Cristo. Querían derrumbar lo que es esta enseñanza de la encarnación de Cristo, diciendo justamente que era un fantasma, que era cualquier cosa menos un ser humano. Pero era necesario que Él derrame su sangre. Sangre humana, sangre divina. Eso explica la encarnación y la hipostática. ¿Entiende, hermano? Creo por qué es importante estudiar esa teología. Un día vamos a estudiar más profundamente todo eso. Ahora es superficial y con esto lo podemos entender bien perfectamente para explicar por qué fue necesario un cuerpo, ¿no? Otro texto bíblico, hermana querida, ahí nomás cerquita, busque 10, Hebreo 10:5, porque es muy interesante leer todo lo que es hebreo, ¿no? Pero estos versículos hablan clarito de ese sacrificio, ¿no? Hebreo 10:5, mi hermana querida, ¿lo encontró? Mi hermana Beatriz. Sí, dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Ahí está, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que dice? Por lo cual, entrando en el mundo, desde que Él entró, o sea, de que Él nació, ¿sí? Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, haciendo mención justamente a la cantidad de becerritos, corderitos, chivitos, tórtola, todo lo que se hacía para sacrificar, ¿no? Ya no quisiste. ¿Pero qué hizo entonces Dios? Más me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Y era un cuerpo humano, como el de usted. Como Hermano, el mío. puedo leer otros versículos porque los que están más adelante están muy lindos. Dice, Dale, mi hermana. no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? He venido a hacer tu voluntad. Creo que hace poco hablábamos nosotros de hacer la voluntad, ¿no? Que todos decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Pero cuando dice Dios, amén, vamos a hacer la voluntad en ti. Y no nos gusta la voluntad de Él. Pero bueno, así somos nosotros. Amén. Ahí está, claro, hermano querido. Esa es la doctrina de la encarnación. Era por eso necesario que Cristo venga en carne, venga en cuerpo. Por eso el apóstol Juan duramente le dice, aquel que no confiesa que Cristo vino en carne es del anticristo. Es del anticristo. Amén. El versículo 2, volviendo a primera de Juan, ¿sí? Vamos un momentito allá, primera de Juan. Si ustedes tienen algún comentario, hermano, para hacer,
puede decir, bueno, abrir micrófono y hablar, no hay ningún problema, ¿no? Total, ya nos conocemos cómo trabajamos y no somos desordenados, así que no hay ningún problema. Si usted quiere hacer un comentario justo cuando estoy leyendo, haciendo algo, abre el micrófono y hablamos tranquilos, ¿sí? Versículo 2 de Primera de Juan dice así: porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. ¿Qué dice acá el apóstol? Bueno, él está confirmando todo lo que estamos hablando con respecto a esta encarnación, ¿no? La encarnación de Cristo. La vida fue expuesta abiertamente en público. Eso quiere decir manifestada. Eso es la manifestación de ese cuerpo visible. ¿Entiendes? Porque algunos tendrán que decir, fue manifestada, era como un humano, pero no estaba humano, no. Fue manifestado en carne. Y en público, la gente lo vio, lo tocó, miró, anduvo con él. De manera que las personas, hermanas queridas, pudieran verlo. Era necesario el cuerpo, ya hemos leído, Hebreo, lo que decía 10.5, fue clarito, más todo el otro versículo que leyó la hermana. El versículo 3 de 1 de Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, que también vosotros tengáis comunión. Presta atención que acá entramos a la parte final, que es lo que estábamos hablando al comienzo. Para que tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Vuelvo a la misma pregunta del comienzo. ¿Cómo está la comunión? Cuando dice con nosotros, lógicamente que no lo tenemos acá en vida a los apóstoles. Ahora lo tenemos a través de este libro, ¿no? Lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo está la comunión con la lectura bíblica? ¿Cómo está la comunión con el estudio de la palabra? ¿Te conformas solamente con leer un capítulo? ¿O tu espíritu, tu alma quiere más y quiere más y quiere más? Ahí tenés que hacerte carismático. Yo quiero más de ti, Señor. Y lean y estudien, escudriñen, cavar y ahondar. Ese es tener comunión con la palabra de Dios. ¿Cómo está la comunión con el Padre? ¿Cómo está la comunión del Padre? ¿Cómo está la comunión con el Hijo? ¿Cómo está la comunión con el Espíritu Santo? Y por último, ¿cómo está la comunión entre los hermanos? Entre los hermanos. ¿Hay amor? No hay amor. La hermana Beatriz leyó hace un momento bien clarito, ¿no? ¿Cuál es la señal del cristiano? Un cristiano verdadero tiene amor por sus hermanos, ¿no? ¿Qué podemos decir con este versículo 3? Acá nosotros podemos ver algo que es tremendo. Cómo tener una relación de compañerismo con Dios. Esa es la comunión. Compañerismo. Y solamente los hijos de Dios tenemos esa oportunidad. Solamente los hijos de Dios. El mundo que no conoce a Dios no tiene este compañerismo, pero usted y yo sí lo tenemos. Qué tremendo, ¿no? Esto es algo que hizo Dios justamente para que usted, yo y Dios podamos tener esa íntima comunión. Una íntima comunión. Hermanos, podemos ahora tener una relación de comunión o compañerismo con Dios. Bueno, pero yo hoy pequé, es así, pero podés seguir teniendo esa comunión. Pecaste, anda a los pies del Señor y pedir perdón. Y restaurar esa comunión con Dios. Tener ese compañerismo con Dios y Él te va a perdonar, como me perdonó a mí, le perdono a ustedes, nos perdona tantas cosas feas que hicimos. Tremendo. La hermana Noemí hace mucho hincapié en el amor entre hermanos y el perdón entre hermanos. Que esto tendría que ser un vocabulario natural en todos nosotros, pero a muchos nos cuesta, hermanos queridos. Hay que ser sinceros, nos cuesta, pero no es imposible. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Eso es lo que dice acá Juan. Ahora la pregunta, ¿no?, que viene: ¿cómo puede ser que el hombre puede tener comunión con Dios? Si el hombre es un ser impío y Dios es un
Dios santo, santo, santo. Bueno, esa comunión entre el hombre sin Cristo, la humanidad sin Cristo, y Dios ha sido restaurada a través de un puente, podríamos llamar así, que tiene forma de cruz y es nuestro Señor Jesucristo. Allí fue restaurada esa comunión. ¿Se acuerdan que dice allá en Amós? Amós capítulo 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Esa comunión, ese compañerismo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y usted y yo estamos de acuerdo con nuestro Padre Celestial, ¿no? Veamos un poquitito, hermano querido, ¿qué es la palabra comunión? Veamos un poquito para ir terminando con esto, ¿sí? ¿Qué es la comunión? Bien, primero hay que entender esto. No es una vida social. ¿Qué quiere decir con esto? Ojo, no malinterprete. Está bueno el tema de que dentro de las congregaciones tenga un momento de esparcimiento, un momento de estar con los hermanos, todo perfecto, bueno, perfecto. Pero eso no es la coinonía bíblica. Cuando amamos a Dios, amamos a los hermanos. Amén, mi hermana querida. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Por eso es imposible no amar a los hermanos. Como dijo la hermana Beatriz, que parece muy radical, pero me encanta que sea radical. Yo dudaría que son hijos de Dios los que no aman a sus hermanos. La hermana Sierva dice compartir y participar comunión en la fe. Amén. Amén, hermanos, que están todos sabios, hermosos hoy. Entonces no es una vida social dentro de la congregación donde yo voy a disfrutar y a pasar un momento lindo y conversar cosas vanas. No. ¿Está lindo eso? Sí, como que no. Pero hay que saber que la coinonía, la comunión, es otra cosa. Bien, ¿qué es? En el griego, comunión es koinonía, de ahí es que hablamos la palabra koinonía, que contiene, y esto significa, ¿no?, que contiene la idea de tener algo en común, algo que compartir. ¿Pero entre quién? Bueno, sí, entre Dios y los hombres, entre la iglesia, entre los hermanos, como están hablando ahí del amor. La comunión, la koinonía, es solo entre los redimidos. No puede haber comunión con una persona que no sea hijo de Dios. No puede. La koinonía, la comunión, el compañerismo es entre los hermanos. Eso es algo especial de nosotros. Por eso dice también, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No puede haber comunión con un incrédulo. Bueno, ¿podemos tener un amigo? Sí. Puede ser amigo, un familiar, está todo perfectamente bien. No me malinterprete. Lo que quiero decir es que usted no puede tener una comunión, un compañerismo, o sea, hablar de las cosas de Dios y de los intereses de Dios con una persona que no tiene a Dios. A esa persona usted tiene que ir a evangelizarlo. Pero entre nosotros, como hijos de Dios, acá mismo estamos teniendo esa coinonía ahora. Estamos hablando de las cosas que le agrada a Dios. Y usted me entiende y yo lo entiendo. Ahí está la comunión. Pero no podemos hablar de estas cosas con inconversos. A ellos hay que llevarle el amor de Dios y la predicación del Evangelio. La hermana Sierva dice, la gracia de Dios, Cristo y Espíritu Santo. Amén, hermana querida. Amén, amén, amén. Bien. Hermano. Sí, adelante. A ver, qué lindo cuando dijiste que podemos reunirnos los hermanos, dice hacer vida social, digamos, ¿no? Pero ¿qué entra dentro? Es lo que uno siente gozo realmente, es que cuando vos o los hermanos están reunidos y cada uno cuenta su testimonio en cuanto a cuando lo conoció el Señor, cuando permitió que el Señor entre en su corazón y cuenta todo el cambio que hizo en su vida. Es decir, glorificamos al Señor y nos acercamos, y ese testimonio nos acerca cada vez más al hermano, porque sabemos que todo lo que cuenta su testimonio, hay un solo punto importante y llegamos todos a lo mismo, a amarlo realmente a Él y glorificar su nombre, porque nuestra vida cambió, la vida del hermano cambió, todo testimonio es
de permitir que el Señor entre en nuestro corazón y nos transforma en amor. Es decir, que toda la transformación ha sido, o es, mejor dicho, por el amor que Él siente por nosotros. Y todos coincidimos que tenemos el amor de Él, porque Él entró a nuestra vida, y todos los hermanos tenemos el amor de Él en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Todo el amor de Él está, nos llena. Entonces, vos al escuchar el testimonio de qué forma llegaron al Señor, es un enamoramiento tan hermoso que no se puede concebir que entre hermanos no exista un amor genuino. Eso es lo que no consigo yo, ¿no? Espera. Se me había trabado el micrófono, no sé qué de traba. ¿Me escuchan ahora, hermano querido? Ay, no te puedo creer. Tiene muteado su micrófono, hermano. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Se me había trabado el micrófono, no podía destrabar, se quedó trabado ahí, pensé que algo pasaba. Gracias, hermana Noemí. Muy bien, muy la palabra. Exactamente, exactamente. Una coinonía no solamente es sentarse a comer algo y conversar algo con los hermanos y hablar de cualquier otra cosa. Una coinonía entre hermanos, ahí está, como dijo ella. Pueden uno contarse los testimonios de cada uno. Hermana Beatriz, usted sabe que lo que hizo el Señor conmigo, hizo esto, esto, esto. Y la hermana Beatriz, hermano César, Dios hizo esto, esto conmigo. Y nos contamos y nos gloriamos y nos gozamos. Y damos gloria a Dios por todo esto, ¿no? Entonces, es solamente entre redimidos, como decía la hermana Beatriz, Noemí, para compartir la palabra de Cristo, así como las verdades y las experiencias de la vida cristiana. Eso es una coinonía, hermanos queridos, cuando hablamos de esas cosas. Por supuesto que también podemos hacer lo otro, pero siempre sabiendo que esto es primero que lo otro. Es la coinonía que nos lleva a estar unidos a los apóstoles a través de la lectura bíblica, como ellos estaban unidos al Padre. Esa es la coinonía de la cual tenemos que aprender y tenemos que conocer todo cómo realmente se tiene que practicar. Hermanos queridos, voy a dejar por acá yo este estudio, lo que estamos analizando. Creo que hemos pasado un lindo momento estudiando su palabra, analizándolo. Esto va a ser subido, capaz que mañana ya va a estar todo editado y lo va a poder escuchar de nuevo. Creo que fue un lindo momento que hemos pasado. Hemos compartido todo palabra de Dios, todo ha estado guiado por el Espíritu Santo, porque ninguno de los que estamos aquí ha hablado fuera del contexto de lo que estamos hablando. Hermano querido, muchas gracias por todo, que el Señor me los bendiga. Últimas palabras, mi hermana Noemí, para despedirse, si es tan amable, y después hermana Sierva y hermano Beatriz. La verdad que fue una reunión hermosa, todo para glorificarlo al Señor, ¿no? Y cada exposición, tanto de tuya, de César, de las hermanas, cada exposición nos llena más y sentimos mucho agradecimiento al Señor y glorificamos grandemente el nombre de Él, de todo lo que ha hecho en nuestra vida, de lo que hizo y de lo que seguirá haciendo, mientras nosotros seamos genuinos en el amor de Dios, amarlo y amar especialmente a los hermanos, aunque no nos sientamos, que no tengamos el mismo sentir. A lo mejor el nuestro es un amor genuino y el otro, el del hermano, no, pero bueno, pero lo amamos y estamos aceptando, ¿no es cierto?, y poniendo en práctica lo que el Señor nos enseñó, a amarnos. A mí hoy día fue esta reunión, ¿no es cierto?, llevando la palabra del Señor, escuchando realmente su palabra, versículo por versículo, nos anima cada día a tener mucho amor y, como dijo la hermana anteriormente, mucha paciencia. Así que estoy muy feliz
llena de gozo de escuchar y de haber pasado por estos momentos escuchando la palabra del Señor. Un beso grande para todos, que Dios los bendiga. Amén, hermana querida, muchas gracias por estar acá. Mi hermana Siervas. Amén, hermano, de verdad que esas palabras hermosas que dio mi hermana Noemí. Bueno, sí, hermano, Juan aquí, ¿verdad?, define la vida eterna, ¿verdad?, por lo que se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, puede hallarse solo mediante la fe en Jesucristo y la comunión con Él, así como usted lo ha dicho, ¿verdad? Esta mañana estuve conversando con una testigo de Jehová y bueno, me menciona el versículo 2:17 de Primera de Juan y me dice que en ese versículo está Juan haciendo énfasis, ¿verdad?, de que hay que hacer solamente la voluntad de Dios, ¿verdad?, y que permanece para siempre. Lo dice así, mire, dice, y el mundo pasa, ¿verdad?, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad?, estar atento a cada palabra, porque aquí en el primer versículo Juan nos está haciendo énfasis, ¿verdad?, y está definiendo que la vida eterna es Cristo y se refiere a Cristo, ¿verdad?, netamente. Y ellos sacan este versículo y dicen que la voluntad de Dios es Jehová. Entonces nosotros tenemos que estar, como ya dije anteriormente, bien preparado, hermana Noemí, hermana Beatriz, para hacer defensa contra todas esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y tratar de, por todos los medios, estar atenta a eso. Yo le estaba haciendo mención con esto y le decía, pero es que usted está sacando la palabra de Dios fuera de contexto, ¿verdad? Porque está haciendo esto y está haciendo aquello. Entonces me decían, no, eso no es así. Jesucristo es algo que pasó. Fíjese cómo lo agarra, dice, y el mundo pasa y sus deseos. O sea, como diciendo que Jesucristo fue solamente un deseo de Dios, de Jehová, y hasta ahí. Y ya pasó y ya, ¿verdad? Entonces yo trataba por todos los medios de explicarle, pero ellos les gusta predicarle a uno, pero no les gusta escuchar a uno. Entonces yo hacía hincapié y le decía, porque es compañera, es conocida, es vecina. Entonces, no, Yudimar, eso no es así. Pero bueno, hasta que me quedé quieta y dije, bueno, Señor, es tu palabra, ya uno cumple, ¿verdad?, con defender la palabra de Dios y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, como lo dice Proverbio, y siempre leer las cartas completas. Y bueno, en cuanto a lo que estaba diciendo que debemos andar en comunión con Él, ¿verdad? No podemos andar en tinieblas, como se refiere la vida en el pecado y el placer inmoral, ¿verdad? Que cada uno de nosotros no debemos andar en eso y tener una comunión íntima completamente con Él, ¿verdad? Y que somos nacidos de Dios y que debemos estar en comunión y disfrutar de su gracia y vivir en santidad, pues, en comunión, pues. De verdad que sí, para mí fue muy bonito esta enseñanza, leer y profundizar la Biblia en cuanto a esta carta, la primera epístola. Me di cuenta, ¿verdad?, que leerla y profundizarla, y todos los días, cada vez que el hermano César iba a hacer live, la estudiaba. Yo dije, no, porque estaba como que contenta, pues, por todo lo que el Señor me hablaba por medio de su palabra. Pero hoy se dio el día y bueno, aprendí más y crecí más y agradezco mucho al Señor y al hermano César y a mi hermana Noemí, aunque somos pocos, pero yo sé que Dios está con cada uno de nosotros y somos luz, como lo dice el título ahí. Dios es luz y por lo tanto nosotros también somos luz. Bueno. Amén, hermana querida. Ahora, qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo justamente estas personas, porque esos sí son sectarios,
porque están negando justamente lo que es la deidad de Cristo, ¿no? Pero mira cómo son de astutos, porque ellos te sacan este texto bíblico y te hacen una tergiversación justamente diciendo cómo que Cristo pasó. Pero ¿por qué no leen un poquito más adelante? Mira lo que dice el 22, capítulo 2, el versículo 22. Mira lo que dice, ¿no? Lo que dice ahí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué están haciendo ellos? Negando al Hijo. Están negando al Hijo. Amén, amén. Las Escrituras dicen la verdad. Están negando al Hijo. No, él ya pasó. Él pasó con el mundo, ¿sí? Y hay que hacer la voluntad de Dios. ¿De quién? Jehová, nada más dicen. Pero el 22 te dice quién es el mentiroso. ¿Ve cómo tiran por tierra las doctrinas gnósticas? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Ahí está, es claro, hermano querido, no lo digo yo. Son anticristo. Los que están en esa denominación de los mal llamados testigos de Jehová son anticristos. ¿Entiende? El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Qué hacen ellos? Lo están negando al Hijo, no tienen al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre y no lo quieren confesar al Hijo. Por lo tanto, no tienen al Padre y son anticristos. Mi hermana Beatriz. Amén. Pues muy linda la enseñanza, hermano, y yo estaba pensando, una de las formas más grandes de mostrar el amor al Señor y el amor a los hermanos es lo que usted está haciendo, lo que está haciendo hermana Yudimar en Venezuela, ayudando a los hermanos a recibir sus enseñanzas, lo que usted está haciendo, enseñándonos cada día. Y pues tratar de seguir la enseñanza del Señor y tratar de seguir sus recomendaciones y tratar de amar a los hermanos como a nosotros mismos, por difícil que sea. Amén. Es verdad, ¿no? La Biblia no lo manda que nosotros lo entendamos, ¿no? Tiene que entender el hermano César, tiene que entender el hermano Noemí, no, dice que nos tenemos que soportar, tolerados, soportados los unos a los otros en amor, ¿no? Y en gracia. La hermana Noemí, permítame, hermana Noemí también hace esto, porque cabe hacer esta aclaración también. Ella demuestra mucho el amor también. Y no solamente de palabra, lo muestra mucho. Yo soy testigo de cómo ella, no únicamente a mi persona ayudó, sino ayuda a muchas personas. Muchas personas. Y usted también, hermana Beatriz. Todos aquí, de una u otra manera, estamos demostrando el amor de Dios. ¿Qué dice? Es una obligación. Amén, exactamente, es una obligación. Así que me tienen que tolerar y soportar. Si me manejo una macanita por ahí, me van a soportar y me van a tolerar. Hermano querido, abran su micrófono, nos vamos despidiendo, gracias por estar aquí, Dios mediante, y si así Dios lo permite, nos vamos a encontrar el lunes con el estudio de soterología, ¿no? Chao, hermano querido, chao. Así, mi hermana Ciela, cometemos errores. Chao, mi hermana Diana. Chao, mi hermana. Nos vemos el lunes.